día 24 de octubre de 2013, programa número 162 de Anatema. Es un gusto estar con ustedes. Estamos en www.agroguadalajara.com. Después del programa, subimos el enlace de todo el guión a la página de Facebook de Raúl Murillo, la página de Facebook de Anatema. Tenemos una cuenta en Twitter que es @anatema01. Tenemos una cuenta en YouTube. Después del programa subimos el archivo a la cuenta de YouTube, así de que los compañeros que nos quieran bajar el programa lo pueden hacer gratuitamente, porque me dijo un compañero: oye, si quiero bajar el programa, pues bájalo. Es que en Ágora no se puede, pues cálale, pero si no puedes, pues lo bajas en YouTube. También estamos en Blogspot, que es @anatema-raulmurillo.blogspot.mx, y el correo electrónico es anatema2010 el número @gmail.com, anatema2010 @gmail.com. Pues perdió el Atlas, normal, perdieron las supervirrias, ganó la UDG, que bueno, ahí la llevan, y los Tecos empataron. Pero resulta que los Tecos en primera A tienen más puntos que las Chivas y que el Atlas. Este último partido del Atlas, que fue de Copa, jugaron contra un equipazo. Que Manchester United, que Bayern Múnich, jugaron contra el Alebrijes de Oaxaca y empataron. Y como era para pasar la final del torneo de Copa, pues fueron a penaltis y ganó el Atlas. Así de que la final de Copa va a ser los rojinebrios del Atlas contra Morelia. A ver quién gana. Si gana el Atlas, qué bueno, me daría mucho gusto. Pero pues es un campeonatito de Copa, nada más, para que no se anden sintiendo mucho. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Es una frase realmente hasta cierto punto conocida. Por desgracia, los mexicanos tenemos una memoria a corto plazo. No recordamos muchas cosas que pasaron, ya no digamos hace 10 años o hace 5 años. A veces ni siquiera las cosas que pasaron hace un año. Por cuestiones de profesión, a mí me toca ver lo que es economía, me toca ver lo que son movimientos sociales en México, me toca ver diferentes cuestiones que, aunado a la memoria que uno tiene, uno recuerda hasta cierto punto cómo era México durante el desarrollo estabilizador de 1952 a 1970 más o menos. En esa época estaba gobernando el PRI, pero tenía un sistema económico basado en poca deuda, poco déficit público, y aumentaba el nivel de vida de la gente, aumentaba la clase media. El dólar estaba a 12.50, llevaba años en 12.50. Pero ese sistema se desapareció, entre otras cosas, por el movimiento del 68, que algunos creen que fue estudiantil y en realidad fue un movimiento impuesto internacionalmente por diferentes cuestiones que ya veremos en su momento. El chiste es de que ese sistema desapareció, el desarrollo estabilizador se dejó de utilizar y entró lo que conocemos como la docena trágica, el gobierno de Echeverría y el perro maricón López Portillo. Ese sistema se basó en populismo, aumentas el gasto público sin importar si tienes o no ingresos, creas un déficit público y a final de cuentas creas una burbuja de bienestar que tarde o temprano se rompe. Y se rompió en 1976 y se rompió en 1982. En 76 y en 82 se devalúa el peso y mucho de lo que había logrado la gente se va al caño por las crisis económicas que pasaron. Ese fue el segundo periodo que me tocó vivir, por así decirlo. El tercer periodo fue de Miguel de la Madrid hasta Cedillo.
estaban administrando la crisis que les dejó el populismo. Sin embargo, no se tomaron las medidas necesarias para cambiar al país a todo lo que se debería de cambiar. El último que intentó hacer algo fue Salinas. Abrió un poquito la democracia en México, abrió un poquito la economía en México, pero siguieron los mismos problemas: sindicalismo corrupto, sindicalismo aliado al partido en el poder, en este caso el PRI, corrupción desbordada, monopolios del gobierno como Pemex y CFE, cuando en realidad no deberían de ser, cuando en realidad no deberían de ser monopolios, pero si van a hacerlo, por lo menos que sean eficientes, pero ni eso. En 2000, aunque los panistas no lo quieran reconocer, pues ganó el PAN, y ganó el PAN con un cuate raro que había sido gobernador de Guanajuato y que formó un movimiento que se llamaba Amigos de Fox, y ganó la presidencia con una coalición con el Partido Verde, y la ganó bien, con muchísimos votos de diferencia. Y Vicente Fox hizo muchísimos cambios buenos, y el PRI le bloqueó lo que se llamó en ese momento las reformas estructurales, que fue la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma en seguridad social, muchas reformas que se debieron haber hecho con Fox y que el PRI bloqueó. Después siguió el gobierno de Felipe Calderón, que aunque sus opositores no lo quieran entender, hay un análisis que hizo la UNAM, una encuesta según eso, en la cual se determina que Vicente Fox es el presidente número 9 de toda la historia de México, y Felipe Calderón resulta ser el mejor presidente de toda la historia de México. No estoy muy de acuerdo con que Felipe sea el número 1, pero pues sí, es lo que dice el estudio, cada quien. Resulta que en ese estudio de la UNAM, el primer lugar fue Felipe Calderón, el segundo lugar fue Porfirio Díaz, digo, para que la UNAM lo diga, ya es. Y el tercer lugar resulta ser Lázaro Cárdenas, y el cuarto lugar resulta ser Benito Juárez. O sea, de los presidentes que nos ha tocado ver a la mayoría de los mexicanos, pues nada más Felipe Calderón y Vicente Fox, porque ni Echeverría, ni López Portillo, ni Salinas, ni de la Madrid se dijo estar en el lugar más o menos 6. Pero hay que ver cuáles fueron los cambios que hizo cada quien para considerarse que fue bueno o mal presidente. En todo caso, hay que ver qué es lo que se hizo, hay que ver qué hizo cada presidente, y el actual presidente Peña está haciendo cambios, está logrando reformas que fueron precisamente las reformas que el PRI le negó a Fox, fueron precisamente las reformas que el PRI le negó a Felipe Calderón. Esas reformas se están haciendo gracias, obviamente, al PRI, pero sobre todo gracias al PAN, porque el PRI dijo sí a las reformas ahora, y el PAN dijo sí a las reformas ahora. Entonces, que todo es gracias al PRI, no, gracias a los dos. Sí, es sencillo. Hay que recordar, hay que tener información, hay que tener la mayor cantidad de información posible. No necesariamente toda la información oficial es cierta, pero por lo menos hay que tener información oficial. Si podemos conseguir información de otras fuentes, qué bueno, y hay que ver si más o menos son compatibles, pero hay que tener la mayor cantidad de información posible. Afortunadamente, a pesar de que somos una minoría los que investigamos, pues lo que tenemos que hacer es una cosa muy sencilla: comunicar y desmentir cuando alguien diga mentiras. Desgraciadamente es muy difícil
vencer a las mentiras históricas y es muy difícil vencer a los prejuicios que nos han impuesto desde la educación, desde el adoctrinamiento en México. Porque al final de cuentas, pues decir la verdad no es guerra sucia, la verdad nos hará libres, no necesariamente felices. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación 2014 con 4.470.249 millones de pesos para 2014. 4 billones es un 4 y 12 ceros, o sea, es 1.000.000 de millones. Un billón es 1.000.000 de millones. Entonces son 4 billones de presupuesto. Los gasolinazos mensuales que van a seguir con el gobierno de Peña, para los que decían, oye, ¿por qué el PAN pone gasolinazos? Bueno, también el PRI. Los gasolinazos de Peña van a ser de 9 centavos para la Magna y 11 centavos para la Premium y el Diesel. Gasolinazos mensuales cada mes va a subir 9 centavos y 11 centavos la Premium del Diesel. El precio del barril del petróleo se calcula en $85. La paridad del dólar va a ser de 12.60 a 12.90 pesos. Recordemos, comencé el comentario con el desarrollo estabilizador, 12.50 hace casi 50 años, y ahorita llegamos a 12.60, pero de miles de esos pesos. Y está bien que pongan 4 billones de pesos de presupuesto. Lo malo es que Peña quiere gastar más de lo que recauda, quiere aumentar el déficit fiscal. Después de 10 años que el PAN más o menos mantuvo las finanzas públicas estables, más o menos mantuvo el país sin déficit fiscal, ahora el gobierno de Peña, por segundo año consecutivo, aumenta el déficit, gasta más de lo que recauda. Esto a final de cuentas implica deuda externa, deuda interna, que en un futuro tendremos que pagar con intereses, a final de cuentas. Se plantea un déficit de 1.5% del PIB, cuando en 2013 fue de 0.5%, o sea, se triplica el déficit. El gobierno priista de Peña Nieto pide 10.000 millones de dólares de deuda externa y 550.000 millones de pesos de deuda interna. Ahora, el gobierno de Peña tiene más presupuesto. ¿Qué piensa hacer el gobierno de Peña con esa lana? Piensa, entre otras cosas, financiar una cosa que le llama pensión universal para adultos mayores y un seguro de desempleo para trabajadores formales, pero que no sean burócratas. O sea, los burócratas van a quedar fuera de ese seguro. Únicamente es para empleados del sector privado, pero del sector formal. Se supone que la iniciativa pretendía que los trabajadores pusieran 3% de su ahorro para vivienda, o sea, 3% del ahorro para el Infonavit iba a ese fondo de desempleo. Pero los del sector obrero dijeron, ¿sabes qué? Eso no. Lo dejaron en 0.25%. Y ese dinero supuestamente va a ser manejado por el IMSS. El problema aquí es el gobierno priista de Peña Nieto va a utilizar dinero que no es del gobierno, dinero que es de cada uno de los que aportamos a nuestra Afore. O sea, van a utilizar mi dinero y el dinero de la gente que tiene una Afore para financiar un programa de gobierno populista que es un seguro de desempleo. Entonces, ¿a quién le pidieron permiso? Pues a la bola de idiotas que son diputados y senadores. A eso les pidieron permiso. Y esa bola de gente dijo, pues no hay PEX. Pero exactamente no es cierto. Le pidieron permiso a esa bola de gente, el PAN se opuso, y el PRI dijo sí, y el Verde dijo sí,
Y parte del PRD dijo sí. Y los otros partidos se hicieron tontos. Pero al final de cuentas, ¿quién es el que se está oponiendo a las tonterías fiscales que quiere el gobierno federal? El PAN. Y a pesar de que hay mucha gente que trata de minimizar lo que hace el PAN, o sea, hay que reconocerle que por lo menos en esta ocasión pues ya lograron algo. Habíamos visto en programas pasados esta calcomanía que es no al IVA en colegiaturas, hipotecas y rentas. Hubo pega de calcas, hubo distribución de propaganda. Esta campaña fue del PAN, no fue del PRD, no fue de los otros partidos de izquierda, fue del PAN. Y se logró quitar el IVA en colegiaturas, en hipotecas y en rentas. Y qué bueno, porque eso le pegaba a la clase media sobre todo. Oye, es que hicieron falta el IVA para la comida de las mascotas. Pues sí, ponle que sí, pero por lo pronto en esta, que fue la campaña que se hizo, se logró el objetivo. Se quitaron el IVA en colegiaturas, en rentas y en hipotecas. Entonces, hay que contársela como buena, por lo menos, ¿no? Oye, es que el PAN está subordinado al PRI. El PAN es un apéndice del PRI. Pues no es cierto, porque se opuso a algo. Por la razón que tú quieras, pero se opuso. Pero si bien se las toman buenas, pues bueno, cada quien. Ahora, toda la gente dice, bueno, no todas, mucha gente dice, es que el PRI está explotando al pueblo. Pues sí, pero tú votaste por él, ¿quién te lo manda? Oye, es que el PRI se está robando, pues lo que tú quieras. Pero si no tenemos memoria y no cruzamos nuestra boleta por un partido que no haga cosas que no nos gustan, pues bueno, merecido tenemos lo que tenemos. Merecido tenemos el gobierno y los políticos que tenemos. Si no tenemos memoria y no castigamos por nuestro voto o premiamos con nuestro voto a los que hacen lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Así de sencillo. Bajábamos de nivel, en más de un sentido. El gobierno priista Aristóteles Sandoval estimó que cerca del 23 de octubre llegarían los recursos que hacen falta para arrancar los programas del Fondo Metropolitano. La dependencia del Fondo Metropolitano dice que han lanzado licitaciones para ganar tiempo y en tanto llegan los recursos y que tienen que iniciar las obras antes de que finalice el año. Se supone que las obras que están en el aire son el nodo de alcalde y periférico que está detenido, el nodo de nuevo periférico y autopista a México que está detenido, el nodo vial de López Mateos y Ramón Corona que está detenido. Se supone que es después de periférico este nodo. La avenida Gigantes está cancelado ese proyecto. El parque lineal de avenida Normalistas está detenido, diferido. Ahorita de hecho Normalistas están levantando el pavimento y van a poner concreto hidráulico. Sí me consta que lo están haciendo. Entonces se acaba esa obra y luego siguen con el camellón. Ahí sí está bien. Por eso obliga a que decir la verdad. El nodo vial de periférico y Juan de la Barrera está en proceso y el rescate del Parque Montenegro está asignada la obra, pero todavía no comienza. En todo caso, Aristóteles Sandoval, priista, gobernador de Jalisco, hizo diferentes promesas de campaña. Prometió adelgazar la nómina del gobierno porque decía que el PAN tenía muchísima gente extra, que el PAN había metido a mucha gente para pagar sus promesas de campaña, que pues ellos no, pues el PRI ¿cómo va a hacer eso? Bueno, está bien, vamos a ver.
Llegó el PRI, corrió a mucha gente, metió a mucha gente, y ahora quieren meter a 1,450 trabajadores más en 2014. Supuestamente para el proyecto del alcoholímetro van a ser 250 plazas, y para el mando único de la policía van a ser 1,200 plazas nuevas. Ahora, yo tengo un proyecto que es el alcoholímetro. ¿Para qué chingados necesito 250 personas? Se supone que necesitas una bola de policías para hacer retenes ilegales y anticonstitucionales, por cierto, para detener a una persona sin orden judicial, sin motivo, para aplicarle un alcoholímetro, que eso es anticonstitucional, que van a venirse encima una bola de amparos, y va a ser interesante ver cómo le hacen para aplicar eso sin que se les echen encima los desechos humanos y demás organizaciones. Pero lo más seguro es que lleguen al precio, pero bueno. El chiste es que van a ser 250 plazas para este proyectazo. Digo, algo tan importante en Jalisco como el alcoholímetro, que se va a aplicar en Guadalajara, ¿ustedes creen? A la gente de Puerto Vallarta le vale un comino. La gente de Los Altos les vale Wilson. La gente de Ciudad Guzmán no le interesa que se aplique un alcoholímetro aquí en Guadalajara. Es una vil chilangada, aunque suena feo. Es una vil chilangada eso del alcoholímetro. Pero bueno, es un proyecto de ellos. Me imagino que van a sacar dinero de ahí. Aparte de 250 empleados que les van a pagar. No sabes tomar el dinero, yo creo. Y resulta que tenemos un congreso en el cual dicen que hay muchísima gente que no sabe en qué está trabajando. Carajo, si yo tengo una nómina y digo fulano, trabajan con tal persona, fulano, trabajan con tal persona, fulano, y de ahí veo quién está trabajando en cada lado, y dicen que no saben, están jodidos. Y luego me dicen, oye, el periódico Mural hizo una auditoría de los trabajadores y fue una cosa muy sencilla. Tienen que llegar a checar su entrada. Se ponen 2 fotógrafos y un reportero y pone a ver, aquí está el reloj checador, aquí viene llegando la gente y va checando. Y de repente ven que se acercan coches, se estaciona en el lugar prohibido, se baja la gente, checa, se regresa al coche y se va. Digo, ¿no se le ocurrió eso a los ínclitos diputados y funcionarios del Congreso del Estado? O se hacen, o peor aún, están solapando. Si el periódico Mural, con una cuestión tan sencilla, ventaneó por lo menos a 7 gentes, algunos que hasta echaron pleito y toda la cosa, se supone que el Congreso, suponiendo que tenga alguien inteligente o alguien no corrupto, podría haber hecho eso. Y si saben que hay aviadores, si saben que hay dobleteros, incluyendo diputados, si saben que hay corrupción, pues carajo, me pongo a arreglar eso en lugar de decirle al gobierno, necesito más dinero. Tengo 700 millones de pesos de presupuesto, no tienen cara, no tienen vergüenza al pedir 900 millones de pesos, o se hacen 200 millones de pesos más para el próximo año. Pero si la gente vota por esa clase de gente, si la gente vota por esa clase de diputados, pues merecido se lo tienen, ni modo. Finalmente, en esta última parte, recordemos qué fue lo que han dicho los diferentes candidatos, los diferentes políticos en México, y cuáles han sido los ejemplos que nos han puesto de otros países
para guiar más o menos el cómo debería de funcionar nuestro país, el cómo debería de funcionar México. Los partidos de izquierda han dicho, oye, ¿por qué quieres que Pemex se privatice? ¿Por qué quieres que la CFE se privatice? Eso es contrario a la Constitución, contrario a la tradición, es traición a la patria. Ah, padre. Oye, pero el Pejecito, cuando fue candidato, publicó un libro que dice que sí va a permitir inversión privada en Pemex. Y es más, hasta hubo una entrevista que le hizo Broso al Pejecito, donde le dijo, oye, pues tú dijiste que ibas a permitir inversión privada en Pemex y ahora te opones. Y el Pejecito, pues nomás, se hizo güey. Digo, no les cuesta trabajo, pero... Oye, es que hay que seguir lo que dicen, lo que hacen otros países socialistas en el mundo. Bueno, vamos a ver si es cierto. Brasil domina desde hace un periodo, desde que estaba Lula da Silva, domina el Partido Socialista o Comunista, no sé cómo se llama, son los rojillos de Brasil. Entonces Lula hizo muchas reformas como las que hizo Vicente Fox, hizo muchas reformas como las que hizo Felipe Calderón y dejó las cosas de forma tal que se pudiera seguir con las reformas. Y resulta que la presidenta de Brasil, que fue en sus años mozos, fue terrorista, fue guerrillera, según eso ella nunca tomó una pistola, nunca tomó un fusil, era nada más de los guerrilleros intelectuales, según eso. El chiste es de que esta señora, comprobadísimo que es de izquierda, lanzó una licitación de su mayor reserva petrolera, que son de 12,000 millones de barriles de petróleo, y por esa licitación que hizo la presidenta socialista de Brasil, hubo manifestaciones. ¿Y qué hicieron los brasileños? ¿Qué hizo el gobierno brasileño? Dijo a los manifestantes, ¿te pones en paz o te pongo? No se pusieron en paz y los pusieron en paz. Paz, 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 los pusieron en paz. Y se hizo la licitación y el gobierno desplegó 1,200 soldados cerrando calles para impedir que los manifestantes interrumpieran el evento de la presidenta Dilma Rousseff, que ve la coronación de su plan energético para erradicar la pobreza y colocar a Brasil entre los países desarrollados. O sea, hace lo que el PRI le negó a Fox, lo que el PRI le negó a Felipe Calderón, posiblemente el PAN se lo vaya a conceder al PRI, posiblemente el PAN vaya a concederle a Peña Nieto una más de las reformas que el PRI le negó a Fox y que le negó a Felipe Calderón. Es la diferencia entre un partido que no se defiende, que es malísimo para cacarear el huevo, pero que hace las cosas, y un partido que dice que es la octava maravilla y que a final de cuentas, en el mejor de los casos miente y en el peor de los casos tiene muy mala memoria. Pero si no votan, pues no se quejen, y si vota, pues no se deje. Pero si usted perdió su voto, pues ¿quién se lo manda? ¿Merecido se lo tiene? Si se reparten los 750 millones de pesos asignados a los programas sociales entre los 445,000 jaliscienses en pobreza extrema, que no tienen recursos para cumplir sus necesidades básicas de vivienda y alimentación, el gobierno destina a cada persona vulnerable la extraordinaria cantidad de 4.60 pesos diarios en promedio. 4.60 pesos diarios para necesidades de vivienda y alimentación a los más pobres. ¿Es muy poquito? Pues sí, es muy poquito. Son 750 millones de pesos. Pero, ¿quién los produce? Porque al gobierno
no produce riqueza. El dinero no, el gobierno no produce ingresos. Los que producen riqueza, los que producen ingresos, somos, y me incluyo, los particulares, los que pagamos impuestos. Los empresarios son los que crean la riqueza. Esta empresa de TV por internet genera un producto, que son los programas, que tienen una audiencia, y esa audiencia implica que alguien se va a interesar en anunciarse o en algún momento, y se financia de esa forma y de otras formas. Se genera un ingreso por medio de los particulares. El gobierno no genera ingresos. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es gastar lo más eficientemente posible y generar los menos problemas posibles que pueda. Si puede crear algo bien, ojalá, pero es casi imposible en México. El gobierno de Guadalajara destina 11.2% de su presupuesto en servicios. Según el presupuesto 2013, va a ejercer 4.886 millones de pesos, de los cuales 550 millones son para servicios públicos, y gran parte del presupuesto es para burocracia, mano de obra. ¿Cuántos aviadores hay en el gobierno de Guadalajara? Pues quién sabe. ¿Cuánta eficiencia tiene el gobierno de Guadalajara? Pues sería cuestión de medirlo. Pero lo que sí ya está medido es que 64% del asfalto que hay en Guadalajara está en mal estado. O sea, 64% de las calles de Guadalajara están mal. Se tiene que asfaltar, se tiene que poner repunte hidráulicos, tiene que hacer algo. ¿Y qué tiene el gobierno de Guadalajara para solucionarlo? 11% de su presupuesto. Entonces, ¿cómo va a resolver los problemas cuando el gobierno de Guadalajara tiene que cargar con una deuda enorme que le dejó el gobierno priista de Aristóteles Sandoval, y que a final de cuentas no puede justificar su pobre desempeño porque pues es pegarle al jefe? Ni modo. Oye, Rules, que tú te la pasas hablando más del PRI, más del gobierno. Deberías de proponer algo en lugar de andar hablando mal. Pues sí, vamos a proponer algo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tú tienes unas colonias que se dan servicios a sí mismas, se dan agua a sí mismas, se dan servicio de limpia a sí mismas? Y se puede hacer. El caso más típico en Guadalajara es la colonia Chapalita. La Asociación de Colonias de Chapalita ofrece servicios públicos que son alumbrado, mantenimiento del drenaje, suministro de agua potable, aseo público, recolección de basura, balizamiento, mantenimiento de bachuelos, parques y glorietas. La operación de Chapalita se hace con cuotas vecinales. La asociación cuenta con un presupuesto de 20 millones de pesos obtenido de 2.750 cuentas de vecinos. Ahora, Chapalita destina 1.129 pesos por cabeza para servicios, mientras Guadalajara destina 366 pesos para servicios por habitante. Entonces, es posible que Chapalita lo haga, es posible que Providencia lo haga, no lo hace. Es posible que Jardines del Country lo haga, es posible que de Guadalajara, de la calzada para acá, muchas colonias pueden. Pues en ese caso yo diría, pues el gobierno de Guadalajara, el gobierno priista de Ramiro Hernández podría decirle a las colonias: ¿sabes qué? Ustedes háganse como Chapalita, administren su zona, nosotros los apoyamos con asesoría, con apoyo técnico, y así les queda dinero a los gobiernos de Guadalajara para irse a atender al oriente.
que supuestamente es lo que siempre han querido. Y así como eso, podrían decir, ¿sabes qué? Está la Villa Panamericana en el Bajío. Pues nada más que el Ciápares de agua potable, que el Ciápares de drenaje, que les dejen llegar energía eléctrica y que ellos se manejen como Chapalita, que les quiten de encima a todos los abogánsters y magistraditos del TAE para que los dejen trabajar y que el gobierno se olvide de esa zona, que funcione como Chapalita la zona de la Villa Panamericana en el Bajío y otras partes. Es más, que el gobierno se meta lo menos posible en las nuevas colonias que puedan darse servicios a sí mismos. Pero pues, políticamente no es conveniente, porque al final de cuentas el gobierno dice, yo puedo hacer todo, entonces ustedes van a votar por mí. Mi gobierno actual, que encabeza un partido. Ojalá se pudiera, pero desgraciadamente no se puede. El casino ubicado en Santa Margarita, en Zapopan, fue autorizado por el Tribunal Administrativo del Estado por medio de una concesión, por medio de una suspensión, a pesar de que no tiene permiso de operación de la Secretaría de Gobernación. Zapopan negó la licencia de funcionamiento a un casino en la ex hacienda de La Mora, no tiene permiso de gobernación y el TAE le da la razón al casinero. Digo, ¿es corrupción, es mala fe o es ganas de andar fregando? Entonces, si tenemos un gobierno corrupto, hay que acabar con ese gobierno corrupto. ¿Cómo? Con nuestro voto. Si tenemos un gobierno corrupto, que son magistrados, pues hay que ver cómo acabamos con ellos. Por medio del Congreso, por medio de iniciativas populares, no sé. Pero el TAE, pues ya debe muchas. A ver si alguien se anima. Porque al final de cuentas, yo como economista no tengo mucho respeto por los abogados o la notada. No tengo mucho respeto por los magistrados, pero si existen leyes, pues hay que tratar de cumplirlas lo mejor posible. Y si existen reglamentos, hay que tratar de cumplirlos lo mejor posible. Si un reglamento me dice, tú puedes andar en avenidas, pero no te puedes estacionar, pues yo no me estaciono, porque dice el reglamento. Y cuando a algún carajo se le ocurre estacionarse ahí, cuando no debería de hacerlo, pues me enojo. Y debería llegar un patrullero para sancionar, infraccionar a esa clase de gente. En lugar de andar inventando alcoholimetritos, deberían de hacer su trabajo. O si un reglamento dice que necesita un permiso de gobernación y una autorización del ayuntamiento, debería ser suficiente para que no llegara ningún magistradito y me cambiara todo lo que está legal porque se le hincha un pantalón. Pero así está eso. Los encargados de hacer valer las leyes son los primeros que al final de cuentas las pisotean. Se supone que en la vía recreativa que se hizo en gobiernos panistas, que se supone que tiene un reglamento, no se le va a permitir ni cuestiones políticas, ni cuestiones de tianguis, ni cuestiones que sean ajenas a este deporte y a convivencia familiar. Ahora resulta que se está realizando un tianguis del trueque en la vía recreativa donde se ofrecen libros, videojuegos, ropa y computadoras. ¡Qué bueno! Oye, está el pinche reglamento. No importa el reglamento. ¿A quién le importa un reglamento en México? Por favor. Están llenando de tianguistas todo Guadalajara y tú crees que a alguien le importa un reglamento de vía recreativa? Por favor. Este gobierno priista, ¿tú crees que les importa
respetar la vida recreativa. Pero si así es como siempre ha gobernado el PRI, pues que no se extraña que hagan eso. Estaba leyendo la otra vez, oye, es que antes en la zona de la Normal pues estaban los de la FEC cobrándole a los que venden ahí comida, los que venden ahí churros o tacos o lo que sea, les cobraban los de la FEC su dinero para dejarlos trabajar. Ya no están los de la FEC, ahora llegan los del PRI a cobrarle a los churreros, a los de los tacos, a los demás, para dejarlos trabajar. Y el gobierno priista, ni enterado. Ajá. Y pues así como están con los churreros y con los taqueros, pues están con los pepenadores. Hay una iniciativa para que del dinero que se saca del reciclaje se pague una cantidad al gobierno municipal, y los pepenadores dicen, oye, ¿por qué vas a cobrar dinero si yo ya le pago al líder? Y el líder dice, ¿saben qué? Vayan contra esos regidores que les quieren cobrar dinero. ¿Por qué? Porque en lugar de darle dinero al líder, se lo deben de dar al ayuntamiento. O sea, se no les tiene que cobrar doble. En lugar de pagarle al líder priista, le tienen que pagar al ayuntamiento el dinero que les están cobrando. La gente no lo sabe, la gente se alebresta, pero pues hay que decir las cosas como son, ni modo. Ahora, si la gente vota por las personas que hacen este tipo de cosas, pues ni modo que se hace, es lo que lograron. La Sociedad de Jalisco tiene medios científicos para medir el nivel de confiabilidad de sus policías y agentes del Ministerio Público, y tendrían que hacerlos también con sus jueces, que de acuerdo con la legislación estatal están obligados a someterse a las mismas pruebas de control. Pero pues obviamente no sucede así. Desde el 19 de octubre de 2012 el Poder Judicial debería tener en funcionamiento su propia unidad de control de confianza. O sea, se van a medir la confianza del Poder Judicial. Digo, si fuera un aparato, como en las caricaturas, llegaba hasta el punto más alto y ¡pah! Tronaba. ¿Es confiable? Obviamente no, y truena la máquina. Se supone que tiene que evaluar a los integrantes del Poder Judicial que lleven un nivel de vida acorde con sus ingresos, que no consuman drogas prohibidas y tengan ligas con la delincuencia. Así lo establece la ley. ¿Y qué dice el ínclito presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes? Dice el ínclito: tenemos otras medidas de control, no podemos estar sometidos a los mismos parámetros de otras dependencias policíacas, como por ejemplo las pruebas de control de confianza. Esta reforma fue promulgada en la legislatura pasada. Pues bueno, si fue promulgada en la legislatura pasada, pues qué importa, ¿verdad? Y la publicó el anterior gobernador, ¿no? Razón de más. Es una ley que publicó el anterior gobernador, el nuevo gobernador no tiene por qué acatarla. Ajá. En ese entonces yo dije, y lo sostengo, me porto detrás del último diputado y delante del Ejecutivo para hacerme las pruebas, con mucho gusto. Y yo le digo al Señor, qué bueno, ojalá que se sometan y que los corran a todos los que reprueben. Digo, suponiendo que alguno pase. Suponiendo que alguno pase. Estos son los diputables del lobby gay a favor de la libre convivencia. Muchos son diputados pluris, o sea, si nadie votó por ellos. Pero si alguna vez van a pedirle su voto, compañero, amigo, compatriota, si llega alguna vez Enrique Velázquez del PRD, que nadie votó por él, Celia Fausto del PRD, que nadie votó por él, Ricardo Jiménez, que era del PAN y que se autodeclaró independiente y que nadie votó por él, también es pluri.
José de Jesús Cuevas del PAN, no sé si es electo, Héctor Pizarro del PRI, Trino Padilla del PRI, Idolina Cosío del PRI, Berta Yolanda Rodríguez Ramírez del PRI, Abelia Martínez Juárez del PRI, Hugo Gaeta del PRI, Jaime Prieto Pérez del PRI y Joaquín Portilla Ward del PRI. Estos son los diputados que supuestamente están apoyando la ley de libre convivencia, o sea, hace la chilangada que nos quiere imponer el lobby gay internacional. Estos son los diputados que si van otra vez, porque ya han ido muchas veces a pedirle su voto, les dice, ¿sabes qué? No jodas, yo no voy a votar por ti. Desgraciadamente mucha de esa gentuza son pluris y van a seguir siendo pluris, porque no tienen la capacidad de llegar con una persona y decirle, ¿sabes qué? Vota por mí. No tienen la capacidad de ganar elecciones, salvo Trino Padilla, que en mis respetos ha ganado muchas veces, Idolina creo que es la primera vez que gana, Pizarro creo que ya es la segunda vez que gana, pero la mayoría son pluris. Los que impulsan estas chilangadas son pluris, ni siquiera por eso tienen gracia. Salió el PRI, hablando de chilangadas, a repartir sobre lo que ellos consideran son las cosas que ellos están proponiendo y que sí cumplen. Dice, el PRI cumple. Pues qué bueno. El PRI cumple porque hay una reforma por la calidad educativa y dicen que sí cumplen, una palomita. Hay una reforma de telecomunicaciones que para acabar con monopolios y dicen que es palomita. Pues en primer lugar no hay monopolios en telecomunicaciones, son oligopolios. Pero bueno, no creo que a la gente le importe eso. Y sigue habiendo reforma financiera con créditos blandos a la pequeña y mediana industria y más empleos que dicen que es una palomita. Digo, por favor, créditos blandos en México disponibles. Bueno, hay que creer. Iniciativa de reforma energética para modernizar Pemex y CFE, lograr reducción de precios de gas y luz. Por lo pronto no ha habido reducción. Y dicen ellos que si es palomita, pues vamos a creerlo. Luego, iniciativa de reforma hacendaria, pues seguro universal para adultos mayores, seguro de desempleo, eliminación del IETU y del IDE, dicen que es una palomita. Pues bueno, vamos a creer que es cierto. Y luego ponen las cuestiones más locales. Transporte gratuito para estudiantes y ponen que es una palomita. Es falso, es una mentira. Hay una iniciativa para transporte gratuito para estudiantes, pero el programa que ellos hicieron no cubre a todos los estudiantes, ni siquiera cubre a todos los estudiantes que se apuntaron. Hubo muchísima gente que no completó el trámite. Entonces, transporte gratuito para estudiantes no es cierto. Nueva ley de movilidad, pues ahí sí. Mochilas con útiles, que es apoyo a la economía familiar, también. Programa de austeridad del gobierno del estado, pues será programa de austeridad, pero pues ya vimos que el Congreso no es cierto, y si nos vamos a las diferentes dependencias, pues yo llevo contabilizados como unos 10 aviadores. Pero si ellos dicen que es programa de austeridad, vamos a decir que es cierto. Luego dicen cruzada contra el hambre, que es apoyo a municipios con pobreza extrema. Esto es falso. Y es falso por una razón muy sencilla. Hay municipios en Jalisco que tienen 20,000 habitantes, que es lo mínimo supuestamente para ser municipio. Pero hay municipios que no tienen 20,000 habitantes. Y dentro de las zonas más pobres son municipios muy chiquitos, con muy poquita gente, y que supuestamente les llega este programa de cruzada contra el hambre. Sin embargo, en Guadalajara existen zonas donde hay etnias indígenas, les llaman, que viven con niveles de pobreza muy altos. Viven con pobreza alimentaria, pobreza de capacidades, pobreza de educación, pobreza de no sé qué tantas cosas. Pero en Guadalajara y en zona metropolitana no hay, hasta ahorita, cruzada contra el hambre. Va a haber hasta el próximo año. Entonces, que dicen que
cruzada contra el hambre, apoyo a municipios con pobreza extrema. Pues no es cierto totalmente. Iniciativa de cadena perpetua en caso de homicidio calificado. Pues yo no he visto que lo hayan presentado, pero si lo presentaron, qué bueno, ojalá que lo aprueben, pero lo dudo mucho. Y lo dudo mucho porque no está en la Constitución, y teóricamente la Constitución es el non plus ultra de las leyes. Ninguna ley tiene que estar arriba de la Constitución, pero pues a ver si es cierto. Y luego dice seguridad pública que es mando único, y dice que sí es cierto. Bueno, yo me acuerdo hace 3 años que estaba de presidente municipal un muchachito, ¿cómo se llamaba? Aristóteles Sandoval, y que hubo una reunión de seguridad que le dijo al secretario de seguridad de esa época: oye, yo no necesito el mando único, yo puedo con el problema de la seguridad de Guadalajara. Y el PRI bloqueó en Jalisco el mando único. Y ahora el PRI dice: ¿sabes qué? Hago una unidad de mando único para seguridad pública en Guadalajara, en México, en Jalisco. Lo que se opuso con el gobierno de Felipe, ahora dicen que sí. Pues, digamos que es válido. Pero, a final de cuentas, vamos 123 asaltos bancarios en Jalisco. Ya estamos cerca, ya rompimos un récord de asaltos bancarios. Si revisa uno estadísticas de inseguridad pública en Jalisco, vamos rompiendo récords con el gobierno priista. Ahí sí, ni para dónde hacerse. El PRI roba y deja robar, o por lo menos esa impresión da. Y pues dicen que gobiernan mejor, quién sabe. ¿Cuánto me quedan? 5. La Universidad de Guadalajara quiere al menos 900 millones de pesos para rehabilitar infraestructura vieja y construir 4 nuevas preparatorias en Zapopan, Guadalajara y en Ocotlán, y aparte construir universidades, por así decirlo, en Tonalá y Zapotlanejo. Qué bueno, por una parte, que la Universidad de Guadalajara está extendiéndose en más partes. Qué bueno que vaya a haber espacio para más alumnos. Qué bueno, ojalá que los alumnos se aprovechen esa oportunidad y haya buenos maestros, que haya buenas instalaciones y los alumnos salgan con un mejor nivel académico. Lo interesante es y las licitaciones y los precios unitarios de cada uno de ellos. En el Ayuntamiento de Guadalajara hicieron un programa de pavimentación con concreto hidráulico. Entonces yo dije, bueno, pues más o menos como cuánto están pagando estas gentes. Tienen que publicar por ley, no es cuestión de que ellos les dé la gana, tienen que publicar por ley cuántas obras se concursaron, tienen que publicar por ley qué empresa ganó el concurso y tienen que publicar por ley el catálogo de conceptos y los precios unitarios de las empresas que ganaron. Tienen que publicar por ley. Yo busqué los datos y pues había algunos datos, pero no estaba completo. Entonces, le escribí por Infomex Jalisco: oye, pues necesito estos datos, necesito los precios unitarios de las empresas que ganaron. Y me contestaron: oye, pues ya están en la página web, ya las puedes bajar. Si quieres copias de esos catálogos, puedes llegar a Transparencia, allá en Chapultepec y Pedro Moreno, y puedes pagar copias a $1 la hoja, o a 5 pesos, creo que a 5 pesos la copia certificada. Como yo nada más ocupaba los datos, pues bajé los datos de la página web y se acabó. Pero, hasta eso, el Ayuntamiento de Guadalajara, cuando le pides cosas por Infomex, te da los datos y te da las cosas bien, no hay problema. Nunca lo he pintado con la UDG.
Sería muy interesante que alguien le pida a la UDG, por ejemplo, tiene un equipo de fútbol, se supone que le pagan a entrenadores, a jugadores, a personal de apoyo, a el Estadio Jalisco, que es sede del equipo. Entonces, tiene que haber una nómina de empleados y de futbolistas. ¿Ya la han pedido? ¿Ya han buscado esa información en la página web que debería de estar en la página web? Es información que el gobierno tiene que dar y la UDG es del gobierno. O sea, si no pueden hacerse tontos que ellos no tienen derecho, no tienen obligación, es obligación que den información. Entonces, y es de las cosas buenas que hay que agradecerle al PAN. El PAN comenzó con esto de transparencia y la gente debe tener conciencia que el gobierno tiene que dar la información. No es cuestión de que la autoridad, de que el funcionario diga, ¿sabes qué? Soy muy buena onda, me agarraste de buenas, te voy a dar información. No, es obligación de ellos dar información. Y la UDG es del gobierno, el Ayuntamiento de Guadalajara es gobierno, el Ayuntamiento de Información, la UDG debe dar. En el gobierno de Emilio se publicaba muchísima información y la gente podía verla. Podía ver que el cheque número 725 del banco fulano de tal, que es tal cuenta, viene a nombre de quién está y cuánto, cheque por cheque. Esa información se está dejando de subir. Esa información también tiene que darla el Ayuntamiento de Guadalajara y todas las empresas públicas, OPDs o como se llamen, incluyendo a la UDG. El Ayuntamiento de Guadalajara no publica todos sus cheques. Así de sencillo, comenzando por ahí. Y va a tener que hacerlo. Y no porque ellos quieran. No porque ellos quieran, sino porque es su obligación. Entonces, lo que tenemos que hacer no es decir. Lo que tenemos que hacer no es decir que hay que pedir algo para que el gobierno no lo dé. Tenemos que decir que el gobierno tiene obligación de dar la información, aún sin que nosotros lo pidamos. Si llegamos a exigirle al gobierno en lugar de simplemente esperar a que nos den las cosas, si llegamos a tener la memoria de lo bueno y de lo malo que ha hecho el gobierno, y exigimos que el gobierno haga las cosas bien, entonces estamos creando conciencia, estamos creando ciudadanía y la gente va a ser más libre y va a lograr que el país progrese.